Hola y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom. Bueno, pues muy bien, increíble, la verdad. Estamos ya grabando el episodio número 7 de esta temporada. O sea, cuando hablamos de generar una temporada sobre ciberseguridad, yo decía, bueno, ¿y cómo es que vamos a abordar tantos temas? Pero bueno, vamos ya en el 7, creo que todos han sido súper interesantes y pues aquí seguimos. Y hay más tela de donde cortar sin lugar a dudas y seguiremos un poco platicando con todos los que nos escuchan. Así es, mientras nos escuchen vamos a seguir grabando. Así es que bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema también súper interesante que tiene que ver con la importancia para un CEO sobre ciberseguridad. ¿Cuáles son los aspectos que tienen que cuidar dentro de una empresa y como todo este entorno, pero desde la óptica de la dirección o del board, justamente hacia una empresa? Cuéntanos, Ricardo. Claro, la primera pregunta para el CEO es, ¿debería o no estar preocupado por temas de seguridad? Yo creo que hoy en día los directores generales de las compañías ya tienen más conciencia de estos temas por todo lo que pasa en el mundo, por todas las noticias que escuchamos constantemente, pero la reflexión va orientada hacia qué es la preocupación con la que seguramente todos los CEOs duermen todas las noches, y es cómo hacer que su negocio venda más, ¿no? Claro. Cómo hacer que su negocio crezca. ¿Y cómo se relaciona eso con la seguridad? Pues tiene que ver con el tema de la continuidad del negocio. Si el negocio se cae, pues todo lo demás que mencioné pues se cae. Y en ese sentido, ahora sí hacia atrás, ¿qué elementos juegan en favor de que esa continuidad se dé? Y juegan elementos técnicos de infraestructura y juegan elementos definitivamente de ciberseguridad. Pues por eso es importante que el CEO esté constantemente pensando en justamente cómo ayudo a que mis dos departamentos importantes que tienen que ver con esos dos temas pues se relacionen, se interrelacionen y trabajen en conjunto. Y un departamento es el departamento de sistemas y otro departamento es el de seguridad propiamente dentro de la organización. Hay ocasiones en donde esos dos departamentos están separados, sobre todo en organizaciones con un gobierno corporativo mucho más formalizado, y entonces están separados. Incluso normalmente el estándar es que el departamento de seguridad y el departamento de sistemas trabajen de forma separada, no pueden ser pues y partes. Incluso algunos CISOs de la organización reportan directamente a un director general o incluso a un board para justamente asegurar que esas, valga la redundancia, seguridad y ese comité de seguridad interna funcione. Entonces, finalmente en eso tiene que estar pensando. Y a partir de ahí, pues vienen muchos temas en donde un CEO debería estar preocupado de revisar todos esos temas en aras de que su negocio tenga esa continuidad en términos generales. ¿Cómo abordarlo desde el tema presupuesto? ¿El presupuesto debe ser reactivo, proactivo? ¿Qué partida debe asignarse a un presupuesto de ciberseguridad en una empresa? Súper interesante la pregunta. La primera es que tiene que empezar a pensar qué elementos tengo que cuidar dentro de la empresa para que tenga esa visibilidad global o esa visión holística de ahora sí responder qué partidas. El primer tema es el tema de identificar las brechas posibles de seguridad que pudieras tener en tu organización. El segundo tema es, una vez identificadas esas brechas de seguridad, ahora sí cómo gestiono esas brechas, cómo mitigo esas brechas de seguridad, y que puede haber, ahorita voy a platicar un poco de ese tema, pero puede haber muchas formas de mitigarlas. Luego será el segundo tema de cómo gestionar esas vulnerabilidades de manera constante. Un tema de alineación a procesos o a normativas que pudiera o no tener la compañía. El otro tema es un tema también de la operación de la compañía. Y por último, un tema de los usuarios, de cómo establezco programas de concientización dentro de la organización para que los usuarios y todo lo que acabo de mencionar funcione en términos generales. Esos serían, digamos, los temas principales que tendríamos que tratar. Y los vuelvo a repetir. Identificación de riesgos, gestión de esos riesgos, operación de la infraestructura, alineación a mejores prácticas o normativas y gestión de la conciencia de la seguridad de la información. Y quizá un tema de gestión de riesgos. Son esos 6 temas que tendría que considerar en aras de que eso se dé. Me se me estaba olvidando un séptimo tema, bueno, que tiene que ver con la gestión de riesgos, es justamente la resiliencia. Entonces serían esos 7 temas que tendría que visualizar el director general. Y cada uno de esos temas pues tendrá un presupuesto asignado.
¿Será mayor o será menor? Depende de la organización, depende del nivel de riesgo que estemos como organización dispuestos a aceptar dentro de la empresa. Entonces eso sería un presupuesto proactivo, es decir, cómo blindo mi empresa con todos estos elementos que acabas tú de mencionar, con un presupuesto asignado para cada una de estas partidas. Evidentemente, pues, si ya sufrieron un ataque o lo que sea, pues será un presupuesto diferente porque habrá que mitigar todo esto que ya ocurrió, hacer investigaciones forenses y demás, y luego regresar a la parte proactiva para proteger previamente, ¿cierto? Claro. Tú, fíjate que dentro de estos 7 temas hay temas, digamos, preventivos y luego temas reactivos. Particularmente casi todos los que mencioné, estoy recordando, pero casi todos son preventivos. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Claro. E incluso vas a gastar mucho menos si previenes que luego tienes que reaccionar ante un evento de seguridad. Y casi todos tienen que ver con la parte de ser preventivos. Mencioné el tema de identificación de vulnerabilidades, identificación de riesgos, la gestión misma de las vulnerabilidades es un tema 100% preventivo. Y una vez que haces eso, pues ahora sí puedes pasar a la parte de mitigación y luego a la parte de operación. Todo eso tiene que ver con un tema preventivo. Y luego la parte reactiva, en el momento que tienes un presupuesto asignado a la operación de tu infraestructura, tienes que también tener un presupuesto asignado para el tema de reacción como tal, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando un incidente de seguridad se materializa, un evento de seguridad se materializa? Pues tienes que tener protocolos que te ayuden a activar esos elementos de seguridad que te ayuden a contener el evento de seguridad, luego reaccionar, resolverlo, y entonces pues todo eso conlleva un presupuesto asociado. Claro. Oye, ¿cómo puede un CEO evaluar justamente el nivel de preparación y concientización que tiene su empresa para tomar esta parte, volviendo al tema del presupuesto, pero más bien, ¿cómo hacer una evaluación de decir, bueno, pues no estamos tan mal, sí estamos muy mal, o no sé, ¿cómo se evalúa un CEO el nivel de preparación de su empresa? Es súper buena pregunta. Comenzaría con un gap análisis. Un gap análisis significa dónde estoy actualmente parado y a dónde quisiera llegar. Y a dónde quisiera llegar significa ¿y contra qué vara me mido? Uh-huh. Bueno, hay diferentes marcos normativos que nos ayudan a justamente tener una línea base y a partir de donde estoy, apuntarle a esa línea base y entonces sí ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es esa línea base que yo sugiero siempre? ISO 27000. Si bien a lo mejor no me quiero gestionar con ISO 27000, a lo mejor soy una empresa de cierto tamaño que incluso ni siquiera estoy regulado y no parecería como que no necesito estar en ese tenor, pero sí sugiero ISO 27000 es un buen marco normativo que me ayuda a decir, oye, hay ciertos parámetros que digamos ya están preestablecidos. Yo como Centro Telecom les puedo ayudar a las compañías a hacer eso y entonces voy evaluando cada una de las áreas desde recursos humanos, aunque uno diga, oye, ¿qué tiene que ver a los recursos humanos esto? Hay ciertos parámetros dentro de ese marco normativo que te ayudan a cada área a determinar dónde está parada actualmente y dónde deberíamos llegar con un nivel de madurez suficiente para mantener una seguridad adecuada dentro de la organización. Y a partir de ahí, ahora sí digo, oye, si estoy acá y quiero llegar acá, ¿qué presupuesto, qué pasos tengo que seguir? Cada uno de esos pasos te va a dar una serie de actividades. Esas actividades te van a empezar a plantear recursos asociados a esas actividades, ya sea en gente, en procesos o tecnología. Muy bien. Oye, ¿cuál sería el rol que debería jugar un CEO justamente para implementar una cultura de ciberseguridad dentro de la empresa? Es un rol súper importante porque la cultura, en términos generales, sea una cultura empresarial o una cultura de seguridad, permea desde la dirección general. Claro. Entonces, él es el primer responsable de establecer esa cultura de seguridad dentro de la compañía, de pedirle a sus áreas responsables de eso, ya sea al CEO o al CISO, que lo permeen hacia la empresa en términos generales. Y entonces a partir de ese gap análisis, establecer qué tengo que reforzar dentro de la organización para que la empresa, los colaboradores puedan ir cerrando las brechas desde el punto de vista humano, puedan tener esa conciencia de cómo actuar en términos de la seguridad y pues a partir de ahí establecer un plan
continuo de capacitación, de concientización que le permita a la organización y a los colaboradores saber cómo actuar en ese sentido. Muy bien, ¿y cómo sería como un fast track que pudiera estar un CEO? Sabemos que los CEOs tienen muchísimo trabajo, tienen pues la responsabilidad de todas las actividades de la empresa, ¿verdad? Desde operativas, financieras y demás. Pero ¿cómo un CEO podría en un fast track mantenerse actualizado sobre las tendencias de los ataques de ciberseguridad que hoy hay? O sea, ¿hay algún canal, algún medio? No sé, ¿cómo tú recomendarías que un CEO se mantenga como actualizado sobre estas tendencias para poderse proteger previamente? Y que pueda tomar buenas decisiones justamente para todo lo que hablamos, ¿no? Presupuestos, contrataciones, cultura y demás, ¿no? Primero que nos contraten. Ok, es un buen punto. Es un buen punto. Mira, allá fuera en el mercado hay mil fuentes de información. Por supuesto, uno de los temas importantes, yo decía que nos contraten porque a través de un ser que nosotros podríamos darle ese servicio, podemos estar notificando de ciertos ataques de seguridad importantes y relevantes para las organizaciones que administramos. Claro, son muy técnicas. Un ser, lo que nosotros hacemos es, encontramos en el medio una serie de riesgos de seguridad y vulnerabilidades, le notificamos a nuestros clientes de esas vulnerabilidades desde el punto de vista muy técnico. Claro, como comentabas en el episodio pasado, ¿no? Que platicabas que tuviste una semana donde te habían llegado 5 casos muy similares de ataques de diferentes empresas, ¿no? Pues obviamente nosotros, al ser una empresa que nos dedicamos al tema de servicios administrados, en temas de ciberseguridad, pues estamos enterados siempre como de todas esas tendencias para poder notificar a nuestros clientes, claro, de, oye, protégete ahora de este lado o de esto y demás, ¿no? Y más a ese nivel, pues no molestar con tanta información técnica, sino como puntual de esto es lo que viene y de lo que tienes que cuidarte, me imagino. Correcto. Ahora, concretamente a la pregunta que me decías, esa es una información demasiado técnica, le llega a los técnicos de la organización, claro, y de nueva cuenta, contrátenos porque tenemos un CISO as a Service. Hay organizaciones que tienen su CISO per se, el CISO debería ser responsable también de tener toda esa información, porque insisto, ahí arriba en el medio hay un chorro de información, pero de toda esa información, ¿cuál es la que realmente le impacta a la organización? Pues el CISO debe ser responsable de agarrar esa información, revisarla y notificarla al director general, oye, esto es relevante para lo que nosotros hacemos. Entonces ahí el CISO debe ser responsable de eso. Si no lo tienen y no incluso pueden pagar algún CISO, hay servicios como el de nosotros, del CISO as a Service. ¿Sí? Me contratas, no pongo un CISO responsable en la organización que va a determinado tiempo, conoce la organización, conoce el contexto y hace todo ese tipo de servicios, ¿no? Entonces ahí podríamos ayudar en ese sentido. Sí es importante que evidentemente esté el director general de la compañía visualizando los medios, etcétera, pero que de forma interna tenga alguien que le ayude a, digamos, tener esa conciencia y esa notificación. Muy bien, ¿cuál sería el mensaje que quisiéramos dejar dentro de justamente los directores generales o dentro de los equipos de board, dentro de qué centro quisiera enviarles para decir por qué tienen que confiar en una empresa como nosotros en toda su estructura de ciberseguridad? Claro, la primera reflexión de cara al director general es ¿cuánto tiempo o cuánto dinero pierde tu empresa si se cae tu negocio? Si se cae tu página web en donde haces transacciones, ¿cuánto dinero vas a perder si tu infraestructura a través de la cual haces tu negocio se cae? ¿Cuánto dinero vas a perder si tu información se pierde? Esa es la primera pregunta que tiene que tener en la cabeza el director general. Y a partir de ahí, con esa reflexión, entonces cuidar cada uno de los aspectos del negocio que le pegan a esa infraestructura, que le apegan a esos procesos. Eso es lo que debe tener en la cabeza, en la mente el director general. Y a partir de ahí ahora sí bajar con el director de sistemas, con el director de finanzas, con el director del CISO y establecer planes que le ayuden en ese contexto. Entonces esa es la reflexión. Ahora contestando tu pregunta, ¿y por qué debe confiar o qué debe de establecer para contratar una compañía con nosotros? Primero, el nivel de experiencia que tiene la compañía. Nosotros en Centro llevamos más de 26 años haciendo lo que hacemos y haciéndolo muy bien, administrando la infraestructura de nuestros clientes. Tenemos un SOC que opera 7/24 los 365 días del año. Tenemos de hecho uno en Monterrey y uno en México.
que operan diversos tipos de infraestructura para nuestros más de 600 clientes comerciales, con toda la infraestructura, tecnología, gente, procesos, a través de la cual podemos reaccionar en términos generales. Uno de los temas, yo siempre digo, y lo hemos mencionado en estas pláticas, hay dos tipos de empresas, las que cayeron y las que van a caer. El tema de cómo a quién contratas es justamente el tema de decir, oye, vas a caer en algún momento dado. ¿Quién tienes detrás de soporte para que en el momento que caigas podamos reaccionar de manera adecuada? Y si vas a caer y si tu negocio se va a caer en un momento dado, podamos reaccionar para que la disponibilidad del negocio se vea lo menos afectado. Entonces esos somos nosotros, porque podemos ayudarte a prevenir y luego a tener sistemas de soporte que tus tiempos de operación en el momento que un evento de seguridad suceda sean el menor tiempo afectado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tendría que tener. Oye, otra cosa que no hemos comentado mucho, que también somos socios de negocios de los líderes de la tecnología que están trabajando sobre ciberseguridad. Tenemos muchas marcas con las que trabajamos y somos socios favoritos de estas marcas, que también están muy involucrados en temas de seguridad y que siempre están como evolucionando y que como centro, justamente como partner, nos mantienen al día sobre las estrategias que están implementando sobre nuevas visibilidades o tecnologías de seguridad, ¿no? Sí, mencionas algo importante porque allá afuera las arquitecturas de las redes de nuestros clientes son muy diversas. Digamos que toda esa infraestructura, toda esa topología, toda esa arquitectura, todo ese ecosistema es muy diverso. Hay marcas rojas, azules, verdes, como yo le llamo de manera coloquial, chile, dulce, manteca y pozole, ¿no? Sí. Y nos toca a nosotros como centro entender toda esa infraestructura, entender todas esas tecnologías, entender cómo interactúan entre sí, y eso finalmente, si tú como director general necesitas entender toda la tecnología que tienes dentro de la compañía, pues imagínate cuánta gente capacitada vas a tener que contratar, cuántas certificaciones vas a tener que hacer, etcétera, etcétera, para que todo eso lo mantengas de forma interna. Entonces ahí viene lo que tú comentas. Nosotros ya lo tenemos esas relaciones con los partners, tenemos ese partnership con los fabricantes de tecnología, tenemos esas certificaciones, tenemos esa gente que opera 7x24 en nuestro SOC, ya lo tenemos, es sencillamente ponerlo a favor o a disposición de nuestros clientes. Pero sobre todo esa expertise, entre que nosotros decíamos hace rato, nos han caído 5 casos de la misma forma esta semana, y la semana anterior otros 7, y así sucesivamente. Todo eso lo vaciamos en una base de conocimientos que nos permite reaccionar. Llega un evento de seguridad y nos permite reaccionar de manera mucho más rápida ante un evento de seguridad que lo que tú podrías hacer. Porque vemos una tendencia, entonces protegemos a todos los clientes de esta es la tendencia que viene y entonces así es como lo vamos haciendo, que si tú eres el director general de una empresa estás como aislado en tu propio mundo, ¿no? Exacto. Y a ver, al final del día ya vimos que hay una serie de problemáticas de seguridad de esta semana. Podemos notificar a los clientes, oye, empezamos a detectar una tendencia de seguridad, pues te vamos a ayudar en ese término, lo protegen en esos términos, ¿no? Entonces podemos reaccionar mucho más rápido, efectivamente, tal como lo mencionas. Muy bien, bueno, y volviendo nada más para cerrar con el caso de los partners, nosotros somos agnósticos a la tecnología, es decir, nos adecuamos a las necesidades del cliente, es decir, no vamos a llegar a ofrecerle una u otra tecnología porque nuestro partnership es más o menos con un fabricante, sino cuál es la necesidad del cliente y a partir de ahí justamente ofrecemos la tecnología que más le adecua de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿cierto? Sobre todo el enfoque es entender todo ese ecosistema que tienes como cliente, saber cómo va a interactuar y ayudarte a que ese ecosistema vaya. Lo que quiero decir con esto es, Centro no va a llegar y te va a decir, quita todo eso y cómprame a mí toda esta infraestructura. No. Centro lo que va a llegar es hacer un proceso consultivo para entender toda esa tecnología, toda esa gente y todos esos procesos, cómo pueden interactuar entre sí, cómo puedes sacarle mejor provecho a lo que ya tienes implementado. Y de nueva cuenta, del lado de los partnerships que tenemos, pues ya sabemos cómo accionar toda esa infraestructura, cómo gestionarla, y finalmente tenemos todo ese relacionamiento para, pues a veces sí proponerte, pero sobre todo ayudar a que esa tecnología que tú ya tienes implementada le saques el mayor provecho. Muy bien, pues déjanos con la última reflexión para nuestros CEOs que nos escuchan el día de hoy.
La reflexión la hice hace rato de cuánto dinero podrían llegar a gastar en un evento de seguridad, ¿no? Cuánto vas a perder. Y la contraparte es cuánto te puedes ahorrar en gestionar de manera preventiva tu seguridad. Entonces, dicen que normalmente es una relación de 1 en términos de prevención a 100 en términos de reacción. Entonces es muchísimo dinero. Cuando llega el ciberdelincuente y captura tu información y te pide 500 bitcoins de pago, eso es muchísimo dinero comparado con la cantidad de dinero que le vas a dar a tu presupuesto, a tu director de sistemas o a tu CISO para prevenir todo el proceso. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, espero que una vez más les haya gustado este episodio y que nos sigan escuchando. Tenemos más temas interesantes que vamos a seguir grabando en estas temporadas sobre ciberseguridad, así es que pues muchísimas gracias nuevamente, Ricardo. Muchas gracias como siempre. Gracias, hasta luego. Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted. Nos escuchamos pronto.